nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos en Intereconomía. Hace unos pocos días el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, exigía al gobierno de España que pidiera perdón por el bombardeo de Guernica y otras cosas. Es un argumento interesante para tratar de recordar. Este Partido Nacionalista Vasco es heredero de lo que fue el Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil. ¿Y qué hizo el Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil? Resulta que también tiene vergüenzas que ocultar, como todos en una guerra civil, evidentemente. La cosa es que, a raíz de aquel episodio, Pedro Fernández Barbadillo, periodista, escritor, vasco, historiador, recordó algunos acontecimientos muy interesantes de lo que ocurrió en el País Vasco durante el gobierno del Partido Nacionalista Vasco en aquellos años. Vamos a verlo muy resumido en un breve vídeo y enseguida, con Pedro Fernández Barbadillo, entramos a fondo en la cuestión. El nacionalismo vasco ha construido su propia memoria histórica, subrayando su lealtad a la Segunda República y su oposición al régimen de Franco. Esto, sin embargo, no es enteradamente verdad. Ni el PNV fue fiel al Frente Popular, ni el Frente Popular se fió nunca del PNV. El socialista Indalecio Prieto llamaba al gobierno autónomo vasco Gibraltar vaticanista, y los nacionalistas vascos, por su parte, jugarán siempre a dos bandas o más. Cuando estalla la sublevación del 18 de julio, el PNV se rompe. En Navarra y en Álava apoya el alzamiento. En Vizcaya y Guipúzcoa, por el contrario, opta por secundar al Frente Popular, porque las milicias de izquierdas se han hecho con el control del territorio. Pocos meses antes, conspiradores militares como el general Orgaz daban por hecho que el PNV, partido confesional católico, se levantaría contra la República Roja. No fue así, porque el líder PNVista José Antonio Aguirre obtuvo del Frente Popular una concesión importantísima, un estatuto de autonomía. El gobierno autónomo se constituyó el 7 de octubre de 1936 y en realidad no tuvo más jurisdicción que el territorio de Vizcaya. A partir de ese momento, el PNV compartiría la suerte del Frente Popular, ¿o no? Durante la etapa de gobierno nacionalista ocurrieron bastantes atrocidades. Como la Consejería de Seguridad dependía directamente del PNV, a los nacionalistas se les pueden imputar matanzas de presos como las de las cárceles de Bilbao en enero de 1937. El gobierno de Aguirre prohibió que la prensa publicara nada sobre esos hechos. Después, y a medida que los ejércitos de Franco avanzaban, los nacionalistas buscaron una rendición pactada. Negociaron en Santoña con el mando italiano del Ejército Nacional y se rindieron en masa. Era agosto de 1937. El gobierno nacionalista vasco apenas había durado 10 meses. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Bienvenido a este programa y espero que puedas venir más veces. Pues encantado de estar contigo, Javier. Hiciste un oportuno recordatorio después de aquella reclamación del Partido Nacionalista Vasco, y es que el PNV efectivamente tuvo responsabilidades de gobierno durante aquella época atroz, que fue la Guerra Civil, y como es lógico, se manchó de barro, claro. Pues sí, así es. Es que el PNV lleva años inventándose su propia memoria histórica, blanqueando su historia y, por supuesto, como buenos nacionalistas, pretendiendo ser superiores a los demás. Por eso, cuando no piden el regreso del cuadro del Guernica, bueno, el regreso, que se les lleve a Guernica, el Guernica, piden ahora, como el otro día en el Senado, una moción para que el gobierno de España pida perdón por el bombardeo de la ciudad, lo cual tiene como consecuencia de reconocer que el gobierno de Franco era legítimo. Sí, porque si no, no habría razón para pedirle a un gobierno, ¿verdad?, reclamaciones, efectivamente. Vamos a ir por partes, aquilatando un poco la cuestión, porque probablemente para la mayor parte del público es desconocida. El PNV no es un bloque homogéneo, nunca, salvo en la reclamación de una autonomía fortiori y una independencia del País Vasco, y tampoco lo es en 1936. Se parte.
Sí, bueno, me gustaría hablar antes del asunto de cómo llegamos al año 31, pero bueno, para acabar con el asunto de la guerra, el 18 de julio del 36, efectivamente el PNV se parte, tiene 4 organizaciones territoriales, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava. Navarra y Álava son muy débiles y las otras, en cambio, son fuertes, sobre todo Vizcaya, que es la base. Cuando estalla el alzamiento, curiosamente, quiero subrayar la ironía, las 2 organizaciones donde triunfan Mola y los carlistas, que son Álava y Navarra, se pronuncian a favor de adherirse al movimiento salvador de la patria. Sí. En cambio, las otras 2 organizaciones, Guipúzcoa y Vizcaya, tras un par de días de vacilaciones, deciden seguir adheridos al gobierno legítimo y democrático. ¡Qué casualidad! Esas vacilaciones las aprovecha José Antonio Aguirre para tratar de sacar petróleo de la situación. Efectivamente, José Antonio Aguirre y todo el partido nacionalista, por ejemplo, Juan de Judía Guerra, que era el presidente del Vizcay Buru Batzar, la organización vizcaína, que era la más fuerte, la más fuerte, con diferencia. La más fuerte. Y entonces chantajean a los dos bandos que se forman, el gobierno del Frente Popular por un lado y por otro lado negocian directamente con Mola para pedir pues, el Estatuto de Autonomía que se estaba negociando desde unos años antes y que se había bloqueado en las Cortes. Y entonces, por eso no se prohíben, no se disuelve el PNV junto con las demás organizaciones de izquierdas, sindicatos incluidos, cuando lo hace Mola en verano del 36. Qué interesante. Finalmente, el Gobierno de Madrid les da lo que les pida. Efectivamente, la puja la gana Madrid. Necesita además la industria de Vizcaya como sea, es decir, que para ellos es absolutamente fundamental mantener eso bajo control y evitar ahí una guerra, porque las organizaciones de izquierdas estaban dominando la calle y que estallara una guerra civil en el suelo de las ciudades vizcaínas iba a ser una catástrofe. Es que uno de los negociadores, del PNV en Madrid le dice a Indalecio Prieto: si ustedes quieren que Euskadi resista al fascismo, concédanos el Estatuto de Autonomía y le aseguro que combatiremos. Pero estamos hablando de una organización que decía defender, y además no hay que dudar de su sinceridad, la civilización cristiana. Es decir, estaba en los antípodas por completo del gobierno del Frente Popular. Pues así es. Por eso, precisamente, demos un salto al 31. En las Cortes Constituyentes forma con los carlistas y con la derecha que había quedado desbandada, forma la minoría vasco-navarra, 21, 22 diputados, que se constituye en las Cortes como un bloque opuesto a la política anticlerical, sectaria de la izquierda. Republicanos. Y es tal el miedo que hay a la izquierda que en agosto del 31 el PNV organiza una especie de desfile de sus juventudes, los mendigoichales, que eran una especie de montañeros que iban, ante el general Luis Orgaz en Deva, Guipúzcoa. Efectivamente, es cuando Orgaz dice, lo cuenta Arilza, que con esta gente España estaba salvada frente al bolchevismo. Claro. Volvamos específicamente a la guerra civil, que era el asunto que suscitabas en tu artículo. Se conforma un gobierno de concentración, pero que preside Aguirre. Efectivamente. Y donde, además, las carteras fundamentales, en cuanto a seguridad y justicia, por ejemplo, son para el Partido Nacionalista Vasco. De gobernación, que es la que dices tú de seguridad, esta la preside Telesforo Monzón, que venía de presidir el mismo departamento en la Junta de Defensa de Guipúzcoa. Y que acabará en el mundo de ETA, por cierto, mucho tiempo después. Efectivamente. Sí, y además, Monzón es el que hace detener a Víctor Pradera, que estaba de vacaciones en San Sebastián, uno de los últimos ideólogos del tradicionalismo. Estaba en San Sebastián de vacaciones, una de sus hijas se iba a poner de parto y aunque le ofrecieron pasar a Francia por si acaso, él dijo que no, que se quedaba y le detuvieron. Le hizo detener Monzón, con el que había tenido broncas, porque claro, le acusaba, decía, oiga, Telesforo, si aplicamos los baremos étnicos de Sabino Arana, usted es maqueto. Claro. Con ese Monzón y ese Telesforo. La cuestión es la siguiente. Como en toda España del Frente Popular, hay una realidad institucional de quien gobierna y luego hay una realidad de poder fáctico en la calle, que es de las milicias de los partidos y sindicatos del Frente Popular. En el País Vasco, en concreto en Bilbao, durante esos meses, porque más de 10 meses, la aventura de gobierno del PNV, se van a producir varias matanzas, a las que al PNV le concierne una responsabilidad, por lo menos política,
clave, puesto que suya era la responsabilidad de esa consejería. Pues sí, es que el PNV estaba un poco como Kerensky durante la revolución bolchevique, o sea, queriendo estar en los dos bandos, ni con los comunistas ni los rojos porque son ateos, bueno, claro, impíos no y tal, mundo tampoco. y nos van, por ejemplo, en Bilbao siguió funcionando la bolsa de valores, o sea que no saben, la única de toda España, pero tampoco quieren estar con la derecha española porque entonces no va a darnos el estatuto. Y claro, acabas recibiendo tortas de las dos partes. En Guipúzcoa, para acabar con este asunto, se producen varias sacas de presos de las cárceles de San Sebastián, hechos por milicias y ante la indiferencia completa del PNV. Es ahí donde es fusilado Víctor Pradera y su hijo. En Vizcaya también se producen primero unas cuantas matanzas entre finales de agosto y finales de octubre en los barcos prisión. Yeah. Donde se había metido a gente, mucha de la cual no tenía absolutamente nada que ver con el alzamiento. Y hay 125 muertos cometidos por... ¿Solo en los barcos? Solo en los barcos prisión, claro, el Altuna Mendi y el Cabo Quilates. En conjunto, ¿estamos hablando de más de 300 personas? Bueno, eso nos lleva a las cárceles, si me permites, sí. Javier. En los barcos prisión los asesinos son directamente milicianos de izquierdas y la tripulación del buque de la Armada, el Jaime I. Una vez constituido el gobierno vasco, como se ha dicho en el vídeo, el 7 de octubre, esos presos son trasladados a las cárceles que se habilitan en Bilbao. Estaba la provincial y luego 3 cárceles que eran antiguos conventos. Esas cárceles ya estaban bajo la dirección del gobierno vasco. Y es ahí, el 4 de enero de 1937, después la excusa es los incontrolados siempre están perfectamente controlados y lo espontáneo está perfectamente dirigido, como tú ya sabes. Después de un pequeño bombardeo alemán sobre el Gran Bilbao, en el que solo hay 4 muertos, pues unos grupos de chusma de Bilbao, de la que forman parte varios milicianos de los batallones de las socialistas, de las juventudes socialistas unificadas y de la CNT, asaltan las cárceles. En las 4 cárceles se matan en total a 224 personas. ¿Cuántas, perdón? 224 personas, más luego los que mueren de heridas. Es la mayor matanza producida en Bilbao. Incluso en el bombardeo de Guernica, que tanto sarpullido le provocan al PNV, la lista última de muertos, la más fiable, pues no llega a 160. En fin. Un asunto, desde luego, para seguir entrando, y entraremos sobre todo en esta otra parte que apuntaba al principio Pedro Fernández Barbadillo, sobre lo que fue el PNV antes de la República, porque es muy interesante contarlo. Lo haremos también aquí en Tiempos Modernos, pero hoy no hay más tiempo para más. Lo fundamental es quedarse con esta idea. El PNV tuvo responsabilidades de gobierno también durante la Guerra Civil y tiene el expediente tan sucio como absolutamente toda España durante aquellos años, porque una guerra civil siempre es una guerra civil. También para el PNV. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tiempos Modernos. Habrá más programas e iremos, por supuesto, mucho más adelante sobre ese fenómeno también determinante en la España del siglo XX, que ha sido el separatismo, el nacionalismo. Adiós. Muchísimas gracias y a ustedes muy buenas noches. Y mañana aquí en Tiempos Modernos, más.